tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial completo paso a paso de costura y vamos a coser este neceser pez de la revista Labores del Hogar. Este neceser pez lo podéis encontrar en la revista Labores del Hogar número 769. Para hacer este neceser pez vamos a necesitar todas las telas que veis, vamos a hacer toda la parte de las escamas, ya veréis una a una, os voy a enseñar dos formas diferentes de hacerlo. Esta colita que también va un poquito acolchada, digamos, con dos costuritas, toda la parte del bies superior y una cremallera para cerrar el neceser. También lleva una base para que tenga un poquito más de profundidad. Vamos a utilizar dos botones a modo de ojitos y he encontrado en el cajón esta estrella de mar y este corazón azul que creo que le quedan muy bonitos al tirador de la cremallera. Para coser este proyecto, mucha parte la vamos a hacer a mano, por lo tanto es una costura perfecta para llevárnosla al sofá, al jardín o a cualquier lugar donde queramos llevar nuestras costuras para desconectarnos un ratito. Espero que os guste muchísimo este paso a paso y os sirvan todos los aprendizajes para crear vuestros propios proyectos. Si os gusta mucho coser y queréis coser muchas más cosas conmigo, os espero en la Academia Mami Crafter en mamicrafter.com. Y ahora sí, vamos allá con el tutorial de hoy paso a paso. Vamos a repasar todos los materiales que necesitamos para hacer este proyecto. Este neceser pez lo encontraréis en Labores del Hogar número 769, donde os proporcionarán los patrones que necesitáis para hacer este tutorial. Espero que este vídeo os sirva para poder hacer vuestro neceser pez de una forma súper sencilla. Para hacer el neceser pez voy a usar estas telas que veis de diferentes colores para hacer la parte de las escamas, dos telas, una para forro y otra para el pez exterior, una cremallera, en este caso de 22 centímetros, bies, en este caso bies de 3 centímetros de ancho, pero también podéis elaborar el bies con cualquiera de las telas que habéis escogido. Unas tijeras para recortar todos los patrones y recortar luego todos los trocitos de tela, dos botones para hacer los ojos del pez, un lápiz y papel para hacer los patrones de las escamas y montar toda la parte exterior, o también podéis hacerlo con entretela adhesiva de doble cara, ya que os voy a enseñar las dos formas por si os va mejor una u otra. Y para sujetar todas las piezas durante el montaje podéis usar pinzas o alfileres. También podéis utilizar entretela para darle una capa interna a lo que es el neceser o podéis utilizar guata si además le queréis dar un poquito de grosor. Vamos a empezar dibujando tantas escamas como queráis en un papel. Vamos a coger el patrón y vamos a dibujar la escamita en todo el contorno del patrón. He calculado que para la medida de este neceser vamos a necesitar unas 40 escamas, igual un poquito menos, pero lo que voy a hacer son 20 escamas en el papel y 20 escamas en la entretela adhesiva de doble cara para enseñaros dos formas de montar este neceser. Vamos a coger un poquito de entretela adhesiva de doble cara y por la parte de papel vamos a calcar todas las escamas. Una vez tenemos las 20 escamas en papel y las 20 escamas en entretela adhesiva de doble cara, vamos a cortarlas todas por separado. Una vez tenemos todas nuestras escamas, ya sea en papel que todos tenemos en casa o en entretela adhesiva de doble cara o cualquier otro sistema que queráis utilizar, vamos a coger las telas que vamos a usar para las escamas. En mi caso voy a usar 5 colores diferentes, por lo tanto voy a sacar 4 escamas de cada color, ya que tengo 20 y 20. Ya sabéis que 20 es para una cara del pez y las otras 20 para la otra cara y lo vamos a montar de maneras diferentes. Voy a colocar las escamas de forma que haya como un margencito de 1/4 de pulgada o medio centímetro alrededor. Voy a añadir también 4 de papel. Para que el papel se nos sostenga aquí un poquito mientras estamos trabajando, vamos a utilizar pegamento de barra. Cogemos un poquito de pegamento de barra, como hacemos con los exis en la academia, y vamos a ponerlo directamente sobre la tela, siempre dejando un margencito también de medio centímetro aproximadamente, y ponemos otros 4. Aquí tenemos los verdes, vamos a ir cortándolos a medio centímetro a todo alrededor. Vamos a hacer lo mismo con los otros colores. Ahora que tenemos los dos grupos, los de papel y los de la entretela adhesiva de doble cara, vamos a coger toda esta parte circular y la vamos a meter hacia adentro. En el caso de la entretela, lo que vamos a hacer es levantarla y meter justo donde termina la entretela hacia adentro, planchando todo el contorno. Vamos a coger la plancha y vamos a ir muy cuidadosamente planchando todo el contorno justo donde acaba la entretela. Y esto es lo que vamos a hacer con todas las escamas. En el caso de las escamitas de papel, como aquí no tenemos adhesivo, lo que vamos a hacer es plancharlo hacia adentro, pero primero tenemos que poner un poquito de pegamento de barra para que nos sostenga todo el contorno. Un poquito de pegamento a todo el contorno, tampoco os paséis porque en realidad el pegamento solo nos sirve para ahora mientras cosemos, y vamos metiendo todo el contorno chocando con el papel. Una vez esto lo tengamos cosido ya veréis que retiraremos el papel. Y nos queda así de esta forma la escama.
Aquí tenemos los dos grupos, el grupo con la entretela en esta parte de aquí que todavía pega y el grupito del papel. Esto sería una costura más 3.0, como más ágil, y por lo tanto la voy a dejar para el final. Vamos a coger primero los que llevan el papel. Los vamos a separar así por colores para ir cogiendo en función de lo que necesitemos en cada momento. Aquí nos tenemos que imaginar, por ejemplo, que hay una línea que une este punto con este y con este para que podamos posicionar en cada dos, uno en el medio. Ahora vamos a empezar a coserlos a mano. Vamos a coger una aguja de coser a mano e hilo fuerte. Yo voy a coger hilo fuerte porque me gusta que sea un hilo que me permite dar tirones y que no se me rompe a la mínima. Así que estoy utilizando un hilo Mara 70. Simplemente tenéis que unir estos puntos para verlos. Vamos a empezar, por ejemplo, uniendo este punto de aquí. Tenemos aquí un color, aquí otro color y aquí otro color. Vamos a coger este de aquí. Por ejemplo, voy a coger un tono en verde. Lo voy a ir marcando en el dibujo para que lo veáis. Este sería el verde. Y los voy a combinar con un rosa y un lila. Ponemos el rosa y el lila justo en la base del verde. Si lo vemos por la parte de atrás, veremos que justo donde termina el papel es donde vamos a coser el lila y el rosa. ¿Veis? Justo esta ondita coincide aquí y justo esta ondita del rosa coincide aquí. Para coser esto a mano, lo que vamos a hacer, vamos a empezar, por ejemplo, por el lila primero. Nos vamos a la parte del revés y metemos el nudo entre este doblez de la tela para que el nudo nos quede ahí escondido. Una vez tenemos pasado el hilo, vamos a poner el centro del círculo del lila justo en este punto donde termina el papel. Y vamos a sacar la aguja justo por la parte en lila. Podemos ir haciendo aquí una puntada escondida, pasando de un lado a otro. Siempre tenéis que ver que es el papel el que nos hace de guía para ir cosiendo todo esto. Una vez llegamos aquí a hacer toda esta parte del lila con el verde, enlazamos el siguiente, que es haciéndonos coincidir en este punto, y esta parte de aquí coincide con el papel del verde, ¿vale? Toda esta onda. Lo que vamos a hacer es pinchar en el verde para ya meter la aguja hacia abajo y sacaremos por el rosa. En puntada escondida pincharíamos el verde y sacaríamos un poquito más adelante del verde, pincharíamos el rosa y sacamos un poquito más adelante del rosa. Aquí tenemos cosida el lila, el rosa y el verde. Ahora vamos a ir a esta parte de aquí y vamos a añadir el del medio. Siempre vamos a coser todo el contorno, vamos a ir añadiendo uno tras otro. Posicionamos justo en el centro del verde, acordaos que esto es una línea. Aquí, por ejemplo, va a ir amarillo. Y ahora vamos a coser esta parte de aquí. Bueno, pues aquí tenéis ya las escamitas cosidas a mano con puntada escondida. Como siempre le digo a mis alumnas, este tipo de costuras son de sofá total, así que os podéis llevar la labor al sofá y coser tranquilamente. Una vez tenemos esta cara del pez, la otra cara la podéis hacer si queréis lisa, pero vamos a hacer las escamas utilizando las que hemos hecho con entretela adhesiva de doble cara. Pero para que estas se puedan pegar necesitamos una base. Voy a coger un retal de tela parecido al que he montado con las escamitas. Por ejemplo, voy a cortar un poquito de tela amarilla. Debemos tener en cuenta que las escamitas tienen que ir en esta posición, por lo tanto cuando cortemos este trozo, por ejemplo, lo vamos a colocar así, de forma que las ondas nos queden para ese lado. Y en el caso contrario, por ejemplo en este caso, lo vamos a colocar de esta otra forma. Por lo tanto, las ondas nos van a quedar para el otro lado. Esto tenedlo en cuenta simplemente a la hora de montarlo, pero por ahora los podemos hacer iguales y luego darles la vuelta a la hora de sacar el patrón. Colocamos por colores todas nuestras escamitas y vamos a ir montando todas las escamas. Y las vamos a ir colocando de la misma forma que tenemos nuestra muestra cosida a mano, solapándolas justo lo que ocupa la zona sin papel. Acordaos que hay una zonita que es sin papel. Justo ahí vamos a colocar la siguiente pieza. Y una vez las tenemos así colocadas, siempre podemos coger el patrón. En este caso, como las ondas ya os indican que tienen que ser hacia este lado, en este caso lo colocaríamos así hacia abajo en espejo y vemos que son suficientes estas escamitas para cubrirlo todo, si no podríamos utilizar estas dos que nos quedan. Vamos a repasar que esté todo bien porque a la que planchemos esto se nos va a quedar toda la composición pegada a la tela base.
Es una forma más rápida de hacer esto mismo. Igualmente luego vamos a hacer unas puntadas decorativas que van a hacer que se vean exactamente iguales. Así que aquí tenéis como dos formas de hacerlo, más rápida o más lenta en función del tiempo que tengáis. Una vez tengo la plancha caliente, con mucho cuidado que no se me mueva, lo que voy a hacer es hacer una primera pasada a toques para no mover ninguna pieza. Recordad que si estáis usando unas telas que sean delicadas, siempre podéis poner un pañito entre las telas que estéis trabajando y la plancha para que no se quemen. En este caso vamos a coger el patrón, lo vamos a colocar aquí encima y voy a dejar un margencito de medio centímetro a todo el contorno. Voy a dejar solo medio centímetro o un cuarto de pulgada porque no me hace falta más. Además voy a utilizar el prensatelas de cuarto de pulgada para montar toda nuestra pieza. Me gusta dejar márgenes de costura más pequeñitos cuando estoy haciendo proyectos que son más pequeños para que no tenga mucho margen y luego cueste dar la vuelta. Por lo tanto voy a ir dejando el cuarto de pulgada o medio centímetro en todo el tutorial. Le pongo pesos al patrón y con la ayuda de un puntímetro, por ejemplo este puntímetro que tiene medio centímetro, voy a ir marcando medio centímetro a todo el contorno y haciendo una línea. Recordad que si estáis trabajando con marcadores que se van con la plancha, en el momento que planchéis desaparecerán. Así que tened en cuenta que hayáis terminado la pieza. Igualmente este contorno, como es el del prensatelas que voy a utilizar, podéis utilizar directamente un prensatelas normal y coser a medio centímetro o podéis utilizar el prensatelas de cuarto de pulgada y vais cosiendo a un cuarto de pulgada. Vamos a sacar el otro con mucho cuidado porque solo están sujetos por la parte del centro, que es donde estaba el adhesivo. Y es importante que si este patrón lo hemos sacado así, el siguiente lo saquemos en espejo. Por lo tanto, tenéis que ver que las ondas que están hacia esta parte de aquí coincidan con las de nuestra composición de escamas. Importante que reviséis que las escamas miren hacia donde tienen que mirar y si no todavía estaríais a tiempo de quitar esta marca y hacerla de nuevo. Ahora antes de continuar vamos a quitar los papeles de esta parte de aquí. Una vez hemos retirado todos los papeles, vamos a cortar por la línea que hemos marcado, añadiéndole el margen de costura de medio centímetro. Hacemos lo mismo con la otra parte del pez. Si os va mejor, podéis cortar también con el cúter rotatorio. Y antes de que se nos deshagan estas escamitas con lo que nos ha costado hacerlas, vamos a sacar dos piezas del patrón de guata en espejo. También podéis utilizar, si queréis, entretela en lugar de guata, como queráis. En este caso coloco el patrón con el derecho hacia arriba, la guata con la parte del adhesivo hacia abajo y corto una pieza exactamente igual que el patrón. Esto nos va a permitir que podamos enguatar la pieza sin enguatar lo que es el margen de costura, que nos quede libre de guata para que sea un poquito más ligero a la hora de hacer las costuras en proyectos, sobre todo que son pequeños, va muy bien hacerlo así. Aquí tenemos este que hemos cogido con el patrón hacia arriba y otro que vamos a hacer con el patrón hacia abajo. Y ahora vamos a ir a las partes del revés y vamos a pegar cada una de las piezas de guata. En este caso vamos a colocar la parte del adhesivo hacia las escamas y vamos a planchar hasta que se deshaga el pegamento de la guata. En este caso, como es guata, voy a colocar un pañito para que no se queme la guata, mientras que aplicamos calor para que se pegue. La pegamos un poquito así por el lado de la guata para que no se nos mueva. Como veis, deja el medio centímetro sin guata y ahora lo acabamos de pegar por esta parte de aquí. Así nos va a quedar ya esta pieza enguatada. Y muy cuidadosamente con las escamas del otro lado hacemos lo mismo. Ponemos el pegamento hacia arriba, intentamos que la guata esté bien centrada antes de planchar y planchamos. Con un hilo que queráis vamos a hacer todas las puntadas decorativas alrededor de cada escama. Voy a utilizar este hilo mouliné en color azul, tipo los colores que voy a utilizar para el pez. Enhebramos una aguja para poder coser todas estas puntadas y voy a hacerlo con las 6 hebras del hilo mouliné. La puntada que voy a hacer es como una puntadita pequeña de hilván o de bastilla alrededor de todas las escamas. Voy a empezar por estas, que son las que más se pueden mover porque no están pegadas del todo. Voy a empezar por aquí, por el margen de costura, y voy a ir haciendo pequeñas puntadas arriba y abajo, como de aproximadamente 3 milímetros, alrededor de todas las escamas. Y siempre a la misma distancia del canto, aproximadamente a 1 milímetro del canto. Una vez tenemos los dos cuerpecitos del pez, como veis se miran en espejo, vamos a cortar el resto de piezas. Os recuerdo que estos peces tienen alrededor el medio centímetro de costura. Primero vamos a sacar dos piezas del forro. Colocamos así una pieza sobre la otra, sobre todo derecho con derecho, ya que necesitamos dos piezas en espejo, y colocamos el patrón encima. Ponemos los pesos
y vamos a marcar medio centímetro a todo el contorno. Una vez lo hemos marcado con ese medio centímetro de margen de costura, lo cortamos. Podéis utilizar el cúter o la tijera. Vamos a ir marcando también las marquitas que tiene el patrón. En este caso lo voy a marcar con este marcador blanco, esta línea de aquí, esta línea de aquí, y las voy a marcar también en la otra pieza. Cogemos un trocito de la pieza del forro, colocamos la pieza que queremos sacar y marcamos medio centímetro a todo el contorno. Vamos a coger la tela exterior y ya que tenemos aquí la base, vamos a cortar un trocito. Ahora vamos a sacar dos piezas en espejo para la cara y dos piezas en espejo para la cola. Vamos a enfrentar derecho con derecho. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Para la cola voy a sacar además una pieza de guata para darle un poquito de mullidito a la cola para que no quede solo con la tela, ya que tengo una muselina y es bastante finita. Y corto el patrón tal cual sin dejar margen de costura. Por último vamos a coger los cuerpecitos y vamos a marcar esta marca que lleva el patrón. También vamos a sacar una pieza de la base para la exterior, para también enguatarla. También lo vamos a hacer con la parte de la cabeza. Y vamos a sacar las piezas sin margen de costura. Y también lo vamos a hacer con la pieza de la cabeza. Recordad que vamos a hacerlo en espejo. Sacaremos una pieza con el derecho mirando hacia este lado y otra pieza mirando hacia este lado. Vamos a encender la plancha y vamos a enguatar las piezas que nos faltan, poniendo el pegamento hacia el revés de la tela. Cuidado con telas como estas que tienen decoraciones que si son de plástico se pueden quemar, así que utilizaremos el pañito. Vamos a empezar a unir nuestro pez por la cabeza y el cuerpo. Vamos a hacer coincidir esta línea recta, esta es la línea que tenemos que unir y por lo tanto vamos a hacer derecho con derecho. Como os decía, vamos a ir cosiendo todo el rato a 1/4 de pulgada del margen. Por lo tanto, ponemos el prensatelas de 1/4 de pulgada si lo tenemos y si no, nos vamos guiando por medio centímetro de costura. Voy a utilizar en todo momento una puntada recta a un largo del 2,5, ya que siempre tengo telitas de algodón porque hemos rebajado la guata del margen de costura. Siempre remataremos todas las costuras al principio y al final para asegurarnos que con la manipulación del proyecto no se nos deshacen las costuras. Recordad que para rematar es darle al retroceso hacia adelante y hacia atrás varias puntadas. Aquí veis los dos prensatelas, el prensatelas normal que le he puesto un washi tape para ir marcando el medio centímetro de margen de costura y el prensatelas de 1/4 de pulgada que nos permite ir cosiendo siempre a 0,54 que sería el 1/4 de pulgada. La verdad es que este prensatelas a mí me viene genial, siempre lo uso un montón y si no lo tenéis es algo que os súper recomiendo. Vamos a hacer lo mismo con el otro cuerpecito, cogemos la otra parte de la cara, miramos la unión entre una pieza y la otra y hacemos derecho con derecho. Si las telas que estéis usando se deshilachan mucho, siempre podríais hacer una puntada zigzag a modo de remallado para que no se os deshagan las telas. Una vez tenemos esto hecho, vamos a abrirlo para ver cómo nos ha quedado la carita del pez y vamos a hacer una puntadita de asentamiento justo aquí encima de esta parte de la cabeza. Si queréis podéis pasar la plancha, en mi caso voy a pasar el rodillo para no plancharlo tanto, ya que tiene una decoración y no quiero que se queme. Lo planchamos un poquito así, llevando los sobrantes hacia la parte de la cabeza. Una vez tenemos el cuerpecito del pez, vamos a coger la cola y vamos a enfrentar derecho con derecho. Recordad que hay una parte que está enguatada. Hacemos coincidir todo el contorno poniendo pinzas o alfileres y vamos a hacer una costura alrededor de la guata porque la guata es el patrón sin margen de costura, por lo tanto vamos a bordear toda la guata dejando todo esto sin coser porque vamos a dejar esta parte abierta que es la que luego vamos a incorporar en la parte trasera del pez. Vamos a hacer unos piquetitos justo en estas ondas de aquí para que salgan bien hacia afuera cuando le demos la vuelta. Y vamos a cortar las esquinitas de este lado y de este. Si tenéis miedo que se os deshagan vuestras telas, podéis hacer una puntada zigzag alrededor para remallarlo. Y vamos a darle la vuelta a la cola. Con un palillito sacamos bien todo el contorno hacia afuera
y lo planchamos un poquito, o en mi caso le voy a pasar un poco el rodillo a plana costuras. Una vez hemos sacado bien todas las esquinitas y todos los rinconcitos hacia afuera, vamos a hacer un par de costuras aquí para marcar un poquito la aleta. Remataremos al principio y al final. En mi caso, como la máquina al principio en lugar de rematar tiene una puntada de seguridad, que es un nudo que se hace en el sitio, voy a empezar por la parte bonita, que es esta de aquí, que va a quedar fuera, para poder rematar al final aquí para que se quede escondido en los márgenes de costura. Voy a subir la puntada a un largo del número 3, en este caso ya, porque aquí tengo un poquito de guata y para que no sea una puntada tan cortita. Si queréis y os es más cómodo a la vista, podéis hacer 2 líneas para seguirlas con la máquina. Tenemos una de las caras del pez, por ejemplo la que mira la cara a la derecha, y vamos a colocar la cola. Siempre para colocar la cola vemos cómo queramos que quede, por ejemplo a esta altura de aquí, y hacemos derecho con derecho. No lo pongáis arriba del todo porque luego aquí va a ir un bies y además va a ir la costura justo con el forro, por lo tanto hay margen de costura y luego el bies que cubre toda esta zona de aquí para poner la cremallera. Por lo tanto vamos a poner la cola un poquito más abajo, pero sin llegar tampoco a la marquita que tenemos para poner luego la base, ¿vale? Así que la ponemos como a 1 centímetro aproximadamente, la voy a poner yo de esta marquita que tenemos aquí. Y una vez queramos así como quede, yo en este caso estoy poniendo hacia arriba la parte que está enguatada porque no se notan los margencitos de las telas, y hacemos derecho con derecho. Y lo que voy a hacer es una puntada con la máquina de coser simplemente para que esta colita quede pegada justo aquí al canto de la tela. No la hagáis a más de 1/4 de pulgada o medio centímetro para que cuando luego hagamos esta costura general esto se tape y simplemente nos sirve para ahora sujetarla. Una vez tenemos aquí la cola cosida, una vez esté terminado nos quedará así. Ahora nos vamos a fijar en las marquitas que tenemos en las telas y vamos a colocar esta pieza. Empezamos por una de las dos, hacemos derecho con derecho, buscamos el centro justo de esta pieza para centrarla, lo marcamos así un poquito con los dedos y buscamos el centro de esta pieza de aquí. Unimos estas dos marcas justo por aquí y buscamos este centro, lo marcamos así con los dedos, de forma que este centro de aquí va con este de aquí. Hacemos derecho con derecho y si os fijáis tenemos aquí esta parte y aquí esta otra parte. Y ahora vamos a coser hasta la marquita que teníamos marcada en el pez, es decir, esta y esta, solo vamos a coser hasta ahí. Aquí tenemos cosida esta parte de la base. Ahora vamos a coger esta pieza y vamos a hacerla coincidir con esta de aquí. Hacemos lo mismo, si el derecho es esto de aquí, vamos a buscar el centro de la pieza. Una vez tenemos las telas exteriores con su base, vamos a darle la vuelta, así es como nos está quedando. Y vamos a coger las telas de forro y vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos marcadas las puntas donde va a ir esta pieza, marcamos los centros. Antes de continuar vamos a coser el botón del pez, que va a hacer de ojito, porque así nos va a quedar la costura dentro del revés de la tela. Voy a coger el mismo hilo azul, hacemos unas cuantas pasadas, intento poner los dos agujeritos un poquito inclinados. Una vez tenemos terminado el forro, tenemos esta parte de aquí que es como más planita y esta parte de aquí que es como más pico, que es la que pertenece a la boca. Entonces lo que vamos a hacer es con el derecho así hacia adentro, vamos a meterlo dentro de la exterior, haciendo coincidir toda la boca del neceser. Vamos primero a esta costura de aquí. Aquí tenéis dos opciones, o abrís el sobrante mitad hacia cada lado para que se compense, o lleváis todos los sobrantes hacia un sitio de la tela exterior y hacia el otro de la tela del forro para que se compensen mitad y mitad. Esto va a ir en función de lo tercas que sean vuestras telas, si os dejan abrir por la mitad o no. Vamos a ir a la costura de la cola y lo mismo. Sobrantes hacia un lado y los de la tela exterior hacia el otro. Y ponemos una pinza. Y ahora lo que vamos a hacer es toda la boca del neceser unirlo con pinzas.
Aquí vamos a hacer ahora una puntada de sostén, simplemente para que nos sostenga todo este grupo de telas y no nos tengamos que preocupar mientras ponemos la cremallera y el bies. La vamos a hacer lo más pegadita posible al canto, porque lo que queremos es que nos sostengan las telas. Puede ser puntada recta o puntada zigzag. Y la vamos a hacer simplemente para sostenerlas, por lo tanto no nos interesa que una vez terminado, cuando pongamos el bies y todo, se nos vea. Y aquí vamos a dejar el brazo libre de la máquina de coser, que nos va a ayudar a hacer esta costura un poco más cómodos. Aquí adicionalmente, si queréis, podéis hacer unos cosidos como si fuese la aleta, y esto lo podéis hacer tanto antes de montar el estuche para que os quede la puntada por la parte del revés, como una vez está montado para que podáis coger de alguna forma el forro y dejarlo sujeto a la parte exterior. Vamos a colocar primero la cremallera y luego lo vamos a rematar todo con un bies. Lo primero que vamos a ver es cómo queremos la cremallera. En este caso coloco así la cremallera, que es como va a quedar, es decir, que esta parte va a ir en este lado y la otra en el otro lado, y que el tirador lo voy a dejar cuando cierra en la derecha, donde está la boca del pez. Así podré colgar algún tipo de charm, a ver si tengo algo tipo una sardinilla o algún pececillo o alguna cosa para colgar en el tirador para decorar. Lo que vamos a hacer es abrir la cremallera y vamos a empezar justo por la parte del principio. Vamos a coger uno de los lados de la cremallera y vamos a poner el hierrito justo en la parte de la costura de la boca del neceser. Y vamos a coger este restito de la telita de la cremallera y la vamos a tirar en ángulo recto hacia arriba. Colocamos la tela en ángulo recto hacia arriba y el hierrito lo más cerca posible de la costura de la boca del pez. Y vamos uniendo todo esto hasta llegar al final, el final de la cremallera, de la tela de la cremallera, con la boca del neceser. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Sobre todo nos damos cuenta que el tirador de la cremallera está hacia arriba, que esto no le damos vueltas sobre sí mismo. Vamos a esta parte del principio y hacemos igual. Quitamos la tela del medio, así en un ángulo recto, y lo hacemos coincidir justo en el punto del principio. Y al llegar aquí a este punto, lo que hacemos es llevar en un ángulo de 90 todo el sobrante de la cremallera hacia abajo, de forma que por aquí pasará el bies. Una vez lo tenemos así, vamos a dejar cosida la cremallera para que no se nos mueva a la hora de colocar el bies. Una vez lo tenemos así, la cremallera ya cosida, podemos cerrarla para ver cómo queda. Cogemos el tirador, lo sacamos de aquí que está escondido para que no moleste mientras estamos trabajando, y cerramos nuestro neceser. Aquí lo veis cerradito, y ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo este cantito con un bies. Volvemos a abrir el tirador y lo escondemos ahí abajo para que no nos moleste mientras trabajamos. Dejamos la cremallera así planita hacia abajo y lo que vamos a hacer es forrar todo esto con un bies. En este caso tengo un bies que es bastante gruesecito. Si lo ponemos así nos lleva un poquito más allá de la corredera, casi que la deja cosida entera. Así que lo que vamos a hacer es colocarlo y quitando un poquito de sobrante. Voy a empezar por una de las partes rectas para poder ir colocando el bies y hacer el empalme en una parte mucho más cómoda que no el inicio o el final de la cremallera. Así que voy a empezar por este lado. Y lo que vamos a hacer es por la parte de dentro, abrimos así el bies y vamos a hacer coincidir esta costura de aquí, derecho, con la cremallera. Y la costura la vamos a hacer coincidir como a 1 milímetro de la corredera, que es por donde vamos a tener que ir cosiendo. Por lo tanto, si tenéis un bies muy ancho, como puede ser el mío, os va a sobrar un poquito de bies, ¿vale? Pero no os preocupéis porque luego lo podemos esto lo podemos limpiar antes de llevarlo hacia el otro lado. Entonces vamos a ir colocando justo esta arruguita del bies a 1 milímetro aproximadamente de la corredera. Y esta primera parte de aquí lo que vamos a hacer es doblarla para que luego nuestro bies esté bien terminado de una forma muy sencilla. Aquí si os fijáis el doblez está justo como a 1 milímetro o 2 de la corredera. Y vamos a ir poniendo pinzas hasta que lleguemos al final del bies, que vamos a seguir colocándolo en la misma posición hasta que pase por encima del anterior. Para dejar este doblez ya cosido, voy a empezar cosiendo por aquí para que ya quede cosido y justo ir cosiendo en la arruga del bies
hasta llegar a la otra punta, que pasaremos este bies por encima y acabaremos de rematar. No lo coso ya al principio por si acaso hay que ajustar algún milímetro al final, que tengamos la posibilidad de tirar de este bies. Una vez tenemos todo el contorno cosido, quitamos el sobrante que nos haya podido quedar del bies. Vamos a cortar todo el sobrante que hay alrededor, ya que el bies es demasiado largo. Llevamos el bies hacia el otro lado, lo sacamos así hacia afuera, como dando la vuelta a toda la boca del neceser. Y vamos a enhebrar una aguja de coser a mano para cerrar todo este bies. Vamos a cerrarlo con una puntadita escondida a todo el canto. Cerramos bien la parte donde coincidía el bies con el principio y el final del bies. Y vamos poniendo pinzas a todo el contorno, dejando el bies tapando toda esa parte exterior de las costuras. Voy a coser con un hilo así color jeans y voy a enhebrar una aguja de coser a mano y vamos a ir haciendo la puntada escondida. Voy a empezar por esta parte de la cola, deshago un poquito el bies y meto la aguja justo por en medio para que se esconda el nudo. Y vamos cosiendo en perpendicular al lado contrario, avanzamos por el mismo lado y vamos haciendo puntada para arriba, puntada para abajo. Bueno, pues con esto tenemos el pececillo aquí con toda la cremallera forrada con su bies. Voy a ver si consigo algún tipo de charm relacionado con pescaditos, que le quedará muy chulo para decorar la cremallera. Y bueno, ya habéis visto un neceser súper bonito con su forro en la parte del interior y con todo este borde forradito con bies, con su ojo, sus escamas, con su aleta o su colita. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este proceso. Es de mucho mimo, de mucha calma, de disfrutar muchísimas costuras en el sofá. Así que es una costura que os podéis ir llevando en una bolsita de labores a cualquier sitio para desconectar un ratito con la costura. Espero que hayáis disfrutado mucho de este neceser pez de labores del hogar. Si os animáis a hacerlo, ojalá me lo enseñéis a través de las redes sociales, sobre todo etiquetadme para que no me lo pierda porque me encantará ver todos vuestros trabajos. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo podéis dar deditos arriba, suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y dejad un comentario para que me expliquéis qué os ha parecido. Ya sabéis que con esas acciones ayudáis mucho al canal para que os puedan seguir trayendo este tipo de contenido. Y ya sin más, me despido, muchos besos a todos y disfrutad de vuestras costuras. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I